Para los que están en vivo. Bueno, hola, buenas tardes, gracias a los presentes. El día de hoy el hospital pues va a presentar, pues por medio del hospital vamos a presentar lo que es la inmunofluorescencia, principalmente para conocer, para saber qué herramientas podemos utilizar nosotros y de qué manera nos pueden ayudar, sobre todo para el diagnóstico. Cabe señalar de que uno de los objetivos principales también es para mostrarles a ustedes y hacerles saber de que ya se cuenta con este equipo para poder realizar inmunofluorescencia en el hospital. Así que para nosotros es una gran noticia, sobre todo para que el tiempo de entrega de un resultado que nosotros esperamos sea mucho más corto, y eso pues es mejor para iniciar una terapia oportuna, un diagnóstico oportuno, y que así nosotros podamos tener pues un seguimiento adecuado del paciente, además de que podemos tener contacto con el personal de laboratorio, y que para nosotros eso es fundamental porque no necesariamente, como mencionábamos o como se ha mencionado anteriormente, un resultado de laboratorio no es diagnóstico, sino que todo es en conjunto con la clínica, que la historia clínica aquí siempre va a ser importante en el paciente, ¿verdad? Y bueno, la inmunofluorescencia no es algo nuevo. El doctor Albert Hewitt Cons, quien fue el presidente de la Asociación Estadounidense de Inmunólogos, en un cargo en 1960 hasta 1961, fue miembro del cuerpo docente del Departamento de Bacteriología e Inmunología en la Facultad de Medicina de Harvard durante más de 30 años, de 1947 hasta 1978. Fue quien, a principios de la década de 1940, como investigador cuando era miembro de Harvard, desarrolló la técnica para marcar anticuerpos con tintes fluorescentes, que pues actualmente es una técnica, una herramienta invaluable para los investigadores biomédicos. El doctor, pues no, muchas veces nos olvidamos de los colaboradores, y para mí es importante mencionar también al doctor Hughes y al doctor Norman Jones, que fueron parte también de este proceso y de este descubrimiento, sobre todo de esta técnica de inmunofluorescencia. Y bueno, la técnica de inmunofluorescencia principalmente, esta puede ser directa o indirecta. Básicamente, pues se monta un sustrato en un portatetos de vidrio y se utilizan anticuerpos marcados con una etiqueta fluorescente para identificar la presencia de un antígeno en el sustrato. Este es el indirecto. Y en el caso, el directo. Y en el caso del indirecto, un anticuerpo se monta en el sustrato usando un microscopio de fluorescencia. Entonces, es una de las primeras técnicas desarrolladas en inmunopatología. Y como pueden mostrar, pues esa es la diferencia entre los dos, es la presentación del sustrato, un anticuerpo a nivel que está en el sustrato que se presenta. Y bueno, el primero que vamos a abordar un poquito son los anticuerpos antinucleares. Sabemos que es un amplio grupo de autoanticuerpos que reconocen antígenos celulares que son localizados predominantemente a nivel del núcleo, pero ahora ya no solamente antinuclear, no solamente nuclear, sino también de todos los componentes celulares. Aquí se observan un poco lo que son los patrones comunes de inmunofluorescencia. Usualmente se utilizan las células HB2, que son carcinoma epitelial humano. Y a partir de este, pues se presentan lo que son los patrones específicos. Bueno, primero empezó con esto, por Baer, Kempler y Schifrin comenzaron estos primeros estudios, posteriormente con Richmond y Morton en las famosas células EE, y en Frio, finalmente pues empezaron a determinar lo que son los ANAs por la inmunofluorescencia, una vez de que ya teníamos esta técnica. Posterior a esto, para la evaluación de unas enfermedades autoinmunes, sobre todo las del tejido conectivo, como lo es el lupus eritematoso sistémico, se asoció y se comenzó a estudiar lo que es el anti-DNA por Critidia luciliae, que es un flagelo en el cual se pueden observar lo que son los anticuerpos en el antígeno, ¿verdad?, que se presenta. Posteriormente y actualmente pues se realizó lo que es el consenso del LICAP de los ANA patterns de todos los anticuerpos, los patrones de anticuerpos que se pueden presentar, que son más de 100 actualmente.
Y bueno, una de las principales enfermedades que nosotros podemos determinar o para nosotros es de utilidad, los anticuerpos antinucleares, pues ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo lo conoce, que es el lupus eritematoso sistémico. Nada más acá para mencionar un poquito de la etiología y la patogénesis del lupus, sabemos que es algo multifactorial, pero principalmente pueden haber, sobre todo en pediatría, abarca mucho lo que es la parte genética, sobre todo la presencia del alelo HLA, que es lo que desencadena sobre todo estas manifestaciones o un lupus pediátrico o un lupus en los niños, ¿verdad? Lo que tiene que ver esta inmunidad, la apoptosis es una apoptosis desregulada, una inmunidad innata adaptativa presente, manifestaciones hormonales, sabemos la respuesta, la presencia de los estrógenos y el efecto de los estrógenos, sobre todo en lo que es el lupus, por eso es que podemos ver a las mujeres con mayor frecuencia con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico por esta respuesta que tiene el lupus, sobre todo a nivel de las células T helper. Y ambientales, pues se han descrito muchos factores ambientales que pueden desencadenarnos el lupus. Entonces, sin embargo, aquí es donde nosotros tenemos que hacer como que una evaluación, tener un anticuerpo antinuclear positivo tampoco es un diagnóstico. Ya sabemos, como mencionaba, de que debe de ser una evaluación integral, una evaluación con el examen físico. ¿Por qué? Porque podemos tener una presencia de un anticuerpo antinuclear en enfermedades infecciosas, malignas o enfermedades malignas. Pueden ver de que sí, la mayor parte o el mayor porcentaje de positividad de ANA lo podemos tener en el lupus en un 97 hasta un 100%, principalmente en una tinción homogénea. Miren esta imagen en el microscopio por inmunofluorescencia. La primera que vemos acá es prácticamente una tinción negativa de anticuerpos antinucleares, es decir, no se observan, no se tiñen los anticuerpos. Y pues esto se marca como negativo, a diferencia de esta tinción, pues esta tinción ya se observa más inmunofluorescente y esto es lo que marca pues lo que uno va evaluando en el laboratorio cuando vamos dándoles los valores de la tinción. Usualmente los títulos que para nosotros pueden ser significativos, puede ser un título de una dilución de 1 en 80, inicialmente en pediatría pueden tener incluso hasta 1 en 60 para considerarlo significativo. Pero se han reportado incluso hasta unas tinciones de anticuerpos antinucleares con unas diluciones de 1 hasta en 320 en un paciente o persona sana. Otra de las enfermedades en las que nosotros podemos sospechar son estas drogas inducidas por lupus. Sabemos la potencia de la hidralacina, sobre todo como un inductor de lupus, pero hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en la historia clínica y en la evaluación del paciente. Las enfermedades del tejido conectivo, que pueden ser estas mixtas de lupus y otras enfermedades así con este tipo de manifestaciones, en el Sjögren, en la esclerosis. Y las infecciones por el virus del Epstein-Barr, una tuberculosis o un virus, un HIV, pues también puede provocar la presencia de anticuerpos antinucleares. Obviamente, las diluciones que vamos a tener en ellos van a ser un poco menores. Por eso es importante en un paciente, cuando nosotros vamos a solicitar un anticuerpo antinuclear, corroborar bien la clínica, descartar primero todo lo infeccioso y de esta forma ir primero descartando las principales causas. Ahora, es un poquito confuso esto de los patrones o cómo se van tiñendo las células. Usualmente, como ven acá, puede ser toda homogénea o de repente se puede ser como este patrón como un poquito como moteado. Estas características de la tinción, sobre todo esto de homogéneo, de cómo se tiñe, si se tiñe de esta forma como moteado, como con piquitos, pues esto tiene que ver sobre todo, o específico, sobre todo al diagnóstico que pueda estar relacionado. Usualmente cuando vemos un patrón homogéneo o se marca toda la célula con anticuerpos, pues podemos estar sospechando de un lupus eritematoso sistémico o una vasculitis, incluso lo podemos tener en las artritis idiopáticas juveniles. En los niños, sobre todo, hay un tipo de artritis que se llama oligoarticular. En este tipo de artritis, en la cual se presenta afección en 4 o menos articulaciones, podemos tener un anticuerpo antinuclear positivo por la respuesta y esto incluso puede ser un riesgo mayor a desarrollar una afección que se llama uveitis. Otras de las patrones que podemos encontrar es anticentrómero, que esto pues lo podemos característico de la esclerosis
o de una cirrosis biliar primaria, se han asociado a este tipo de enfermedades. Como por aquí mencionarles un poco sobre lo que es el nucleolar igual en los tipos de las esclerosis o en estas enfermedades que son como overlap, en este tipo de miopatías o estas miopatías inflamatorias que puede ser como la dermatomiositis o la dermatomiositis juvenil, que se puede hacer un overlap con esclerosis sistémica. Nosotros podemos encontrar un anticuerpo antinuclear homogéneo. Igual, si encontramos este PMSCL75 o el PMSCL100, tiene como mayor riesgo de presentar este tipo de overlap o estas sobreexposiciones, sobre todo con la esclerosis sistémica, cuando un paciente, cuando le enviamos, por ejemplo, las miopatías, la panel de miositis a un paciente con una miopatía inflamatoria. Y bueno, así como tenemos los diferentes patrones, otro de acá, por ejemplo, los filamentosos, el tipo de tinción que se puede mostrar, lo podemos encontrar en lo que son las infecciosas o en condiciones que son inflamatorias, pero no necesariamente autoinmunes. Entonces, es lo que les mencionaba de la importancia de poder revisar bien el patrón del anticuerpo antinuclear, de poder encontrar la asociación a cuál diagnóstico está relacionado. Por ejemplo, el reticular AMA, que lo podemos encontrar también en la cirrosis biliar primaria, y dentro de otros, el sotrosoma, que son un poquito menos frecuentes, y los mitóticos. Entonces, esto es un ejemplo del patrón nucleolar. Pues vamos a ver el tipo de tinción. Obviamente, para poder dar un reporte o un resultado se requiere de mucha experiencia, se requiere sobre todo de revisar detalladamente cada tinción. Se tiene que buscar todos los patrones, que son más de 100 para poder delimitarlo. Y pues nuevamente la clínica aquí pues le aporta mucho al laboratorio, sobre todo para nuestro reporte. Este es un citoplasmático filamentoso y este es un granular que lo podemos observar. Y es un mitótico, unas. Ok, y como mencionaba, hay un rango de anticuerpos antinucleares en pacientes sanos. Usualmente se conoce de que tiene una prevalencia en los niños, en pediatría. Perdonen que me enfoque tanto en los niños, pero pues es, bueno, mi pasión y mi expertise, pero podemos tener en los niños del 5 al 18% de los niños sanos pueden tener un anticuerpo antinuclear positivo y usualmente la mayoría pueden tener un patrón o una dilución en un N80. Algunos, como algún porcentaje, lo menciona el PETI, lo menciona en un porcentaje de 2%, puede tener una dilución de 1 hasta en 320. Pero aquí sí tenemos que tener cuidado con la clínica. La diferencia de los niños con los adultos es de que muchas veces ellos no nos van a despertar toda la sintomatología que nos despierta un paciente adulto. Es decir, el niño quizás puede llegar simplemente con un poco de artritis o fatiga en la fase inicial, que no ha despertado un lupus como tal o un criterio de lupus como tal. O al contrario, nos llega muy grave cuando ya no se ha detectado adecuadamente el lupus, porque usualmente tiende a ser, cuando se instaura, tiende a ser muy agresivo, sobre todo con la falla renal o las manifestaciones neurológicas. Y en el caso de los adultos, pues han reportado que hasta un 30% de ellos puede tener un anticuerpo antinuclear positivo y no necesariamente tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, ellos se pueden clasificar en negativo, que fue el AC0, que lo vimos oscuro prácticamente, que no se tiñe absolutamente con nada, nuclear, citoplásmico y mitótico. Y a partir de ahí, pues se van derivando las características, los patrones. Y bueno, estas son las últimas revisiones. Sobre todo, bueno, se siguen todavía actualizando lo que son las revisiones, de hecho que se siguen agregando todavía más patrones nuevos todavía, ¿verdad? Y se están revisando, están en revisión estas nuevas imágenes. Actualmente las enfermedades autoinmunes sobre todo se han disparado después nosotros decimos que después de la época de COVID, después de toda la fase de la vacuna, pues se ha disparado enormemente todas las enfermedades autoinmunes. En el caso de los ENA, que son los antígenos nucleares extraíbles, son un grupo de más de 100 antígenos derivados de proteínas ribonucleares y no histonias que pueden extraerse en la fracción de las células solubles en solución salina.
En este, pues aquí podemos encontrar más especificidad, que son SM, anti-RO, anti-LA, URNP o anti-SCL70 topoisomerasa, el PMSCL100, que son pues, una lista de antígenos contra anaformas que son como para completar o para hacer un abordaje mayor, sobre todo en las enfermedades autoinmunes. Y aquí quizás el más importante, principalmente en el caso hablando de lupus, es el SM, que tiene mayor especificidad, una alta especificidad para el lupus eritematoso sistémico. ROLA lo vemos más frecuente en el Sjögren. U1RNP lo vemos más y el SCL70 lo vemos más en los esclerosis sistémica principalmente. Y el PMSL, pues está más asociado al overlap o estos síndromes de sobreposición con la dermatomiositis y la esclerosis sistémica. O la esclerodermia, aunque es un porcentaje casi de 1%, un paciente con una esclerodermia localizada que pueda volverse sistémica. Otro de los métodos o otro de los patrones que nosotros podemos evaluar es el anti-DNA. Pues estos pueden estar dirigidos hacia los antígenos ADN bicatenario o el monocatenario. Pueden ser de isotipo G o isotipo IgM y ser de alta o baja avidez. Básicamente se utiliza aquí el método de una Cryptidia lucidiae, que es un flagelo que contiene el antígeno, se introduce, se pone en contacto el serum o el suero, y usualmente nosotros lo vamos a detectar cuando el flagelo se tiñe por completo. No necesariamente el núcleo, sino de que lo consideraríamos positivo cuando se tiñe por completo todo el Cryptidia, todo el flagelo. Y usualmente el anti-DNA tiene alta especificidad y sensibilidad en el lupus eritematoso sistémico. Ahora, aquí igual me gustaría mencionar, es lo mismo. Si nosotros realizamos un anti-DNA y solamente por screening, sin que el paciente tenga un cuadro clínico específico, no es diagnóstico, siempre es importante evaluar la clínica del paciente. Y en el caso del Cryptidia, tiene alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad. Entonces, es importante, muchas veces con las licenciadas siempre tratamos de corroborarlo por ELISA, porque pues para que nos verifique si en realidad ese anti-DNA es positivo, porque sí se pueden como crear unos anticuerpos ahí por otro tipo de situaciones. En el caso de la vasculitis, pues este término de vasculitis indica la presencia de inflamación en la pared de un vaso sanguíneo. Puede ser inflamatorio, mononuclear, neutrofílico o eosinofílico. Pues de aquí siempre es importante determinar la perivasculitis, que es la pared del vaso, o la vasculopatía, que es un término más amplio, pues en el cual indica la anomalía o malignidad a nivel de los vasos sanguíneos, que pueden ser inflamatorias, degenerativas o que resulten en proliferación de la íntima. En este caso es una vasculitis de vasos muy pequeñitos que lo podemos observar a nivel de piel, básicamente. Pero podemos tener una vasculitis de vasos grandes, vasos medianos o vasos pequeños. Este es en el consenso, bueno, no quiero que se abrumen tanto con esta tabla, pero este fue el consenso que se hizo en Chapel Hill en el 2012, en el cual se realizó la clasificación de la vasculitis. Y aparte del vaso grande, medianos y pequeños, están los vasos variables, aquellos vasos de un solo órgano, aquellos que tienen una causa específica. Y como pueden observar en la imagen, que es un poquito más clara, en lo de los vasos grandes, pues dentro de ellos está Takaysu, que es una de las más frecuentes, por así decirlo, en pediatría. Las arteritis de las células gigantes, que podemos encontrarlas más frecuentes en los adultos. Y en la vasculitis de vaso mediano, el famoso Kawasaki, o la arteritis nodosa, que son las vasculitis más frecuentes en pediatría. Las vasculitis de vaso pequeño, que están asociadas a ANCAs, a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Y dentro de ellos pues mencionan una vasculitis leucocitoclástica, las vasculitis mediadas por IgA. Aquí no. Esto no está asociado a la vasculitis mediada por IgA, pues está asociada a una IgA, las crioglobulinemias o una enfermedad de Wood-Pasteur. Y en el caso de la vasculitis asociada a ANCA,
la poliangeliti, o la MPA, la GPA, o la anterior que se conocía anterior de Wegener, o la EGPA, que anteriormente se conocía como la de Short-Strauss. Entonces, para nosotros evaluar, en el caso de la vasculitis, o lo que nosotros podemos hablar con ellas, es en el caso de la vasculitis por ANCAS o anticitoplasma de neutrófilos. Estos anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos en el citoplasma de los neutrófilos, pues esta descripción fue en 1982. Se describió primero estas manifestaciones a nivel de renal con esta glomerulonefritis necrotizante, presencia de artralgias, mialgias, mialgias severas en todos los signos y síntomas, y también aquí mencionaban lo que era la afección respiratoria, y algunos de ellos presentaban la hemorragia pulmonar. Estas fueron como las primeras descripciones y todavía no se había descrito lo que era una vasculitis. Entonces, los ANCAS, que son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos, lo que hacen es unirse a antígenos en los gránulos primarios de los neutrófilos y los lisosomas de los monocitos. Su detección principalmente es por microscopía, por inmunofluorescencia en muestras citoplasmáticas, ya sean C-ANCA, que son perinucleares, como lo pueden observar acá, o P-ANCA o mieloperoxidasa, que son en este tipo de MPO, indeterminadas, o aquellos patrones atípicos. Usualmente, pues, como mencionaba el MPO, el antígeno diana predominante es la mieloperoxidasa, y para el PR3, que es el C-ANCA, es la proteína SAT3. Entonces, en el caso de ella, en el caso de ella, principalmente, sobre todo para la MPA, o la GPA, que usualmente la GPA nosotros podemos ver un PR3 positivo, o en la MPA nosotros podemos ver un MPO positivo. Es muy raro que una enfermedad autoinmune nos presente las dos positivas o positividad con las dos, PR3 o MPO. Si tenemos las dos positivas, lo primero que debemos de descartar es un proceso inflamatorio agudo o una infección, un proceso infeccioso agudo, antes de descartar una enfermedad autoinmune. Si se descarta todo lo infeccioso y el paciente está grave o está en condiciones muy delicadas, entonces se trata de una vasculitis por ANCA de las más agresivas, que pues en realidad es muy poco frecuente. En la enfermedad inflamatoria intestinal, pues aquí usualmente se conoce lo que es la calprotectina, etcétera, que gastro es lo que es la evaluación por gastro. Sin embargo, múltiples estudios han encontrado la presencia de que los ANCAS, o principalmente el anti-PR3, se afirma, en este caso, como un subconjunto ANCA específico en la colitis ulcerativa, debido a la presencia en casi el 30% de un paciente con esta colitis ulcerativa, y en 3 pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, diversos estudios sí nos habían indicado de que podemos nosotros utilizar los ANCAS en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo para evaluar la predicción o como un apoyo al diagnóstico. Entonces, no solamente los utilizamos para vasculitis, sino en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Existe también enfermedad inflamatoria intestinal o entidad, en la cual se puede presentar artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual nosotros igual realicemos el abordaje de este tipo de anticuerpos. Bien, en el caso de la esclerosis sistémica, no me abordo mucho acá porque básicamente hay pocos estudios, pero sí han demostrado de que la presencia de los ANCAS están asociadas a este tipo de enfermedad, sobre todo la inflamatoria intestinal. En el caso de la esclerosis sistémica, pues sabemos que es una enfermedad inflamatoria que afecta al tejido conectivo con depósito de colágeno, que esta puede ser sistémica o puede ser una esclero localizada. En este caso, la localizada sabemos que se limita solamente a piel. En el caso de la sistémica, sí nosotros vamos a encontrar, para nosotros es importante, sobre todo la evaluación por inmunofluorescencia, del patrón de este SCL70, sobre todo en los anticuerpos esteroides, que se puede encontrar el tipo de patrón o el anticentrómero. Usualmente los criterios de la American College of Rheumatology incluyen lo que es el anticentrómero, con prácticamente 3 puntos del score, la antitopoisomerasa 1, que es el anti-SCL70, son 3 puntos, y anti-RNA o la polimerasa 3, que son 3 puntos.
Pero usualmente nosotros muchas veces en los anticuerpos antinucleares y en la evaluación del paciente podemos encontrar un patrón característico de este tipo de enfermedades, sobre todo que se asocian a escleros, como los mencionaba anteriormente. Y estos son algunos de los criterios propuestos para estos son la esclerosis sistémica global y esto en el caso de la esclerosis sistémica en los niños, que pues muchas de las manifestaciones son más que todo eh, globales a nivel cardíaco, la presencia de esclerotidia, la afección cutánea con el grasamiento de la piel, la induración, las manifestaciones gastrointestinales, la arritmia cardíaca, la falla renal, eh, en fin, multisistémica. En el caso de la hepatitis autoinmune, sí sabemos de que el diagnóstico, el reporte, pues este puede ser de tipo 1 o de tipo 2, pero en el caso de los anticuerpos antimúsculo sabemos que está bien descrito, o del el anti-LKM1, que por sus siglas en inglés, pues ya sabemos liver, kidney en microsoma, pues el sello serológico de la hepatitis autoinmune, sobre todo de la tipo 2. Pero varios estudios se ha encontrado que pacientes con un anticuerpo antinuclear positivo tiene un mejor pronóstico a largo plazo que aquel paciente que no tiene un anticuerpo nuclear positivo. Y se ha caracterizado por ser un paciente que tiene un gen HLA-DR4 presente. También, para evaluación de las hepatitis autoinmunes, se toma en cuenta lo que es el P-ANCA, que pues concluían pues de que parecía ser mutuamente excluyente de la positividad de un LKM1, considerándolo pues que serían pacientes que tienen una hepatitis autoinmune de tipo 1. En el caso de la cirrosis biliar primaria, pues es muy poco frecuente, una tasa de 0.33 casos por cada 100.000 personas por año. Tiene igual, al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, tanto los factores genéticos como los ambientales van a desempeñar un papel fundamental en lo que es la patogénesis de la enfermedad. El ensayo de inmunofluorescencia y inmunotransferencia son los que se han calculado en conjunto una prevalencia de los AMA, que aproximadamente el 92% en los pacientes con cirrosis biliar, mientras que se puede detectar ANA aproximadamente un tercio de una población en estudio, principalmente en esta fue italiana, con una cirrosis biliar primaria. Igual, el tipo de tinción que se ha encontrado o que se puede encontrar en este tipo de pacientes lo han mencionado como lo que es como moteado. En el caso de la encefalitis autoinmune, pues en esta se han identificado dos tipos de autoanticuerpos asociados. El primero es contra dominios extracelulares de los antígenos específicos de la neuroglia, que son antígenos de la superficie celular, de estos pues de los más comunes el GABA, y otros contra antígenos en las células neuronales, como el famoso anti-NMDA. Estos guardan pues, el GAT65. Estos guardan estrecha relación con síndromes paraneoplásicos clásicos con una respuesta no muy adecuada frente a la inmunoterapia. Y aquí pues mencionan como los clásicos el anti-NMDA, o el GABA que pueden estar presentes. Cabe señalar de que tendremos dentro de poco estas evaluaciones, aproximadamente no menos de 15 días ya van a estar disponibles en el laboratorio para que se puedan realizar. Y estos son los con los que cuenta actualmente del programa de EuroOnline, el Profile 23, que es con lo que cuenta ahorita actualmente el laboratorio. Pero, pues, como les mencionaba, se va a completar posteriormente, sobre todo la evaluación para las hepatitis autoinmunes, para el caso de la cirrosis biliar primaria o en la parte de la encefalitis autoinmune. Pero, pues, en realidad contamos ahorita con un amplio gama sobre todo este tipo de estudios, o una amplia gama de reactivos, sobre todo para el tipo de patrón que nosotros podamos buscar en los anticuerpos antinucleares sobre todo. Y muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, es nuestro principal objetivo, y el principal objetivo, y es lo que pues hemos comentado, sobre todo con el laboratorio, es de que la ventaja de que ya tenemos el estudio acá, de que no es necesario enviarlo fuera del país,
La ventaja de tenerlo aquí también, aparte del corto tiempo, es de que nosotros podemos realizar el estudio en conjunto con el laboratorio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tengo alta sospecha de que tiene, pongámosle lupus, que tengo estas manifestaciones clínicas que yo digo es un lupus, pero que no tiene todos los criterios, ya sabemos de que no es necesario tener todos los criterios para tener lupus, entonces yo voy al laboratorio, corroboro con las licenciadas, y esto me hace a mí tener más seguridad en el momento de poder dar un diagnóstico y poder comenzar un tratamiento oportuno. Porque, como vieron, son múltiples imágenes y estas son algunas, porque son prácticamente más de 100, por ejemplo, entre los anticuerpos antinucleares son prácticamente más de 100 patrones de imágenes que tiene que ser un buen ojo clínico y correlacionarse con la clínica del paciente para que podamos tener un reporte certero. Entonces, la ventaja de tenerlo acá es realizar un trabajo en conjunto o un estudio en conjunto para poder realizar el diagnóstico. Y obviamente, pues el corto tiempo de entrega, el periodo de entrega. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, creo que acá. No, yo quiero felicitarla realmente por este tipo de conferencias que nos abre los ojos a un mundo que cada vez va tomando más vigencia y más importancia en el campo de la medicina. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, había una cantidad de enfermedades que no las podíamos diagnosticar tempranamente y las hacíamos incluso hasta que teníamos el estudio histopatológico. Y algunas enfermedades, por ejemplo, como la hepatitis autoinmune, hasta que tenía el paciente la cirrosis bien implantada, lográbamos establecer el diagnóstico muchas veces, pues, con las varices, pero mientras estaba todo el proceso evolutivo de la patopatía, como no le daba prácticamente muy poco o ninguna sintomatología, ese hígado se iba destruyendo y no había manera de hacer ningún tipo de estudio, salvo la biopsia hepática, si por alguna casualidad se le hacía un ultrasonido o de alguna manera había una sospecha. Yo creo que el hecho de tenerlo aquí en el hospital es una gran oportunidad para realmente hacer uso de él y poder establecer de manera temprana el diagnóstico de una serie de enfermedades que, tratándolas oportunamente, mejoramos el pronóstico de estas enfermedades. Yo las felicito por este tipo de conferencias y es una lástima que no tengamos lleno el auditorio, le digo. Posiblemente por la hora y por el día, porque habitualmente las conferencias se dan el día a las 5 o 6 de la tarde. Es posible eso, pero la felicito nuevamente y adelante. Yo creo que esto es un campo relativamente nuevo y en nuestro caso, en Nicaragua, realmente es nuevo. La aplicación tiene que irse dando cada vez, abriéndose cada vez a más posibilidades en el campo de la medicina. Y de todas las especialidades en general. En pediatría, cirugía y todas las especialidades. Bueno, muchas gracias, doctor. Y pues sí, como mencionaba, lo decimos como relativamente nuevo, ¿verdad? Pero con el tiempo que tiene de evolución, pues en realidad es un gran logro para nuestro país, sobre todo para los pacientes. Y traté de mencionar no solamente la parte de reuma, sino ciertas cosas de gastro, que pues tiene que ver mucho con lo que es autoinmunidad, pero de que ahora reuma está muy relacionada a la autoinmunidad. Y la idea es darlo a conocer, tanto al personal, igual a los pacientes, porque también hay pacientes que andan buscando dónde poder realizar ciertos estudios, quizás ya les enviaron la orden y no tienen dónde puedan realizarse los estudios para que sepan de que ya en el hospital pues ya tenemos esta opción de enviarlos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Contamos con todos los necesarios del perfil Sí, de hecho que estaban, sí, se encuentra con todo el perfil.
El único que tenemos como que está todavía en procesos es completar nada más la parte de, para el panel de encefalitis o la parte de, lo de la hepatitis autoinmune, pero prácticamente ya se tiene todo. Igual la tinción, pues, como es la que marca, el anticuerpo que marca el paciente, entonces nada más depende de lo de la imagen que se logre observar. Hay algunos que son generalmente nos vamos por clínica, ¿ya? Porque si no es infeccioso viral, pues es un autoinmune, entonces es un tipo de tratamiento. Es un tipo para el neurólogo. O sea, que es un llamado, que hay algo que se puede utilizar, es un trabajo en equipo multidisciplinario, tal vez entre las diferentes especialidades y trabajar de la mano colaborativa. Yo creo que es una necesidad. Es importante, doctora, que la plataforma es la que nosotros estamos trabajando tiene múltiples estudios, ¿verdad? De los más comunes y solicitados, porque existe igual una revisión con los jefes de servicios, están, bueno, por ejemplo, hepatitis autoinmune, hay varios paneles muy normales, para los estudios y les interesa, pues, nosotros tenemos una bolsa abierta para porque vamos impulsando poco a poco, pero si está, porque y nosotros hemos olvidado tener un activo que sea de calidad, control, etcétera, que por eso es una plataforma que estamos trabajando en forma de Y bueno, si hay alguna duda, doctora. Bueno, esta charla haya sido de utilidad y para utilizar siempre estas herramientas, ¿verdad? Que las tenemos disponibles y explotarlas, como dicen, para poder realizar los diagnósticos certeros. Y no, como le digo, la doctora tenemos que llegar en plataformas de los patrones y está esto, vamos a ver una cosa que está lado, hoy para el tiempo, Ariana, no puedo entrar, no puedo cerrar aquí. Me voy a hablar una foto. Por eso no lo puedo cerrar, porque no puedo entrar. Yo voy a cerrar. Bueno, Sí,